Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Diario de Tortugueros, el podcast. Un espacio de expresión y apertura para hablar sobre temas relacionados sobre tortugas marinas. Este es el capítulo 2, donde vamos a hablar sobre cómo se veía México cuando el aprovechamiento extractivo de tortugas marinas era legal, cuando las tortugas marinas se consideraban como un recurso pesquero. En acción vamos a empezar mencionando que las tortugas marinas han sido presentes en todos los mares del mundo por más de 100 millones de años. Sin embargo, actualmente presentan alarmantes disminuciones de sus poblaciones, por lo que están clasificadas en alguna categoría de peligro a nivel internacional. En México, todas las especies se encuentran catalogadas como en peligro de extinción dentro de la NOM oficial 059 de Semarnat. Esto ha sido ocasionado por diversas causas, tales como la pesca, su captura y comercio ilegal de sus pieles, carne y huevos, entre otros. Interacción con artes de pesca, la contaminación de los océanos y el cambio climático, entre otros. Pues las tortugas marinas, además de ser carismáticas, son especies emblemáticas, consideradas centinelas del estado de salud de los ecosistemas marinos y costeros, siendo fundamentales para mantener el equilibrio en la estructura ecológica. México es considerado el país de las tortugas marinas, debido a la gran abundancia que se tiene de algunas de las colonias que anidan en sus costas mexicanas. En México están presentes 6 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo. En nuestro país, antes de los años 50, fueron consideradas un recurso pesquero muy importante, principal para el comercio de piel de tortuga y hasta carne enlatada. En México se empezó a hablar de la conservación de tortugas marinas a mediados de la década de los años 60, cuando el gobierno de México decide implementar el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas para revertir la situación en la que se encontraban las diferentes poblaciones de tortugas marinas presentes en ambos litorales del país, debido a una pesquería que resultó insostenible después de 3 décadas de extracción de animales adultos, ya que su piel llegó a sustituir la piel de cocodrilo en el mercado. Esto mermó las poblaciones en litorales mexicanos hasta ponerlas en peligro de extinción. Esta condición no es exclusiva en México. Como dijimos anteriormente, en todo el mundo, las tortugas marinas están categorizadas en alguna categoría de riesgo. Hace 56 años se implementó dicho programa, el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas en México, el cual es el de mayor antigüedad para la recuperación de especies en peligro de extinción operado por el gobierno federal. A través del tiempo, dicho programa ha habido una evolución en cuanto a la protección de tortugas marinas, desde el dictado de leyes que protegen a las tortugas, como la Ley General de Vida Silvestre, que promueve sanciones a quienes las maten, las molesten o roben sus nidades. Se han declarado también áreas naturales protegidas con categorías de santuarios a sitios de gran relevancia para la anidación. Y bueno, ¿ustedes sabían que hay penas de 1 a 9 años por la matanza y robo de sus nidadas? Bueno, vamos a comenzar. Vamos comenzando súper lindo, porque tenemos un invitado especial, una leyenda viviente, que nos va a comentar sobre experiencias que ni yo misma sabía. ¿Ustedes sabían que antes aquí en México había mataderos de tortugas marinas y que se vendía principalmente carne enlatada? Eso para mí suena como un sueño. Sin en cambio, en esta ocasión tenemos al señor Seferino Nieto Avendaño, perdón. Es que nos acabamos de conocer, realmente es increíble. Su nombre es Seferino Nieto Avendaño. Él tiene 78 años y nos hace el gran honor de visitar al proyecto de Salvemos la Isla de Ixtapa C. Estamos acá en la isla de Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, para que nos comparta sus vivencias en aquellos tiempos, como testigo de cómo se veía un México que era normalmente visto como a las tortugas marinas como un recurso pesquero. Se va a presentar.
Muy buenas tardes, soy Seferino Nieto Avendaño, ex empleado de la planta de productos pesqueros mexicanos ubicada en la colonia de Limón de Zihuatanejo. Dicha planta está a unos 2-3 kilómetros de la playa de Zihuatanejo. En ese entonces las cooperativas que venían desde Petacalco, Guerrero, hasta el puerto Vicente Guerrero, antes Puerto Escondido, todas esas cooperativas diseminadas en toda esa región, eh, se venían a inscribir a la planta de productos pesqueros mexicanos para poder capturar tortuga. Dicha tortuga la recibíamos, todos venían a depositarla a la playa principal de Zihuatanejo. Matábamos como la mosca, porque yo no las mataba, pero bueno, yo era el jefe de la flota pesquera y en ese entonces arribaban las lanchas con unas 300 tortugas al día. Tortuga golfina, le decíamos caguamas, pero yo no sé si era tortuga golfina, le decíamos caguamas y había de las dos, tortuga prieta y caguama. Entonces esas tortugas las llevábamos todos los días en unos camiones a la planta de Zihuatanejo, las recogíamos de la playa. Las lanchas llegaban y las ponían boca arriba obviamente para que no se fueran. Entonces de ahí había una sala de matanzas en la planta de Zihuatanejo que se mataba diario, y les digo, aunque a ustedes les parezca mal lo que voy a decirles, y aunque a ustedes les parezca algo animal lo que voy a decirles, las mataban a tubazos, así es, les daban tubazos en la cabeza a la tortuga para poderla matar. No tenían otra forma de matar la tortuga, tortugas de 40, 60, 70 y 80 kilos. Entonces esa tortuga, había especialistas en ese lugar donde las colgaban en unos alambres, en una galera, y ahí ellos se ponían a quitarles la piel. Después que le quitaban la piel, la tiraban a otra persona y esa persona le quitaba toda la carne, te quedaba el puro hueso. Así es. Aprovechaban la carne para hacer salchicha de tortuga. Esta salchicha de tortuga se llamó acali, hecha en Zihuatanejo. El gobierno federal trajo a un especialista de los salchicheros internacionales, que son los alemanes. Vino un señor de nombre Hermann Stoll. Ese señor vino a inventar la salchicha de caguama, o sea, de tortuga. Se hizo la salchicha de tortuga, realmente una salchicha riquísima. Esa salchicha se llamó acali, con K de kilo, acali, así se llamó la salchicha. Se enlataba en latas de 1/4 de kilo, de medio kilo y de 1 kilo. La salchicha, la de medio kilo, iba la salchicha entera en esa lata. Las chicas eran como un cóctel, salchichas chiquitas, y las de latas de 1 kilo también hacían 1 kilo, pero de salchichas menudas, chiquitas las salchichas. Entonces ese señor llegó aquí, el alemán, y inventó la salchicha de tortuga para distribuirla. Dice salchicha se iba a Canadá, se iba a Inglaterra, se iba a Francia, se iba a Nueva Zelanda, se iba a muchos lugares, a Italia, a muchos lugares estuvo exportando esa salchicha de aquí de México. La salchicha se llamaba, como ya les dije. Entonces ese fue el movimiento que se hizo, pero cuando llegó al gobierno el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que fue en 1970, su periodo fue 70-76, él dictaminó que no se matara una tortuga más. Entonces de ahí la planta empezó a decaer hasta que se cerró. Después nos quedamos trabajando, mucha gente ahí todavía, porque no se podía despedir. Entonces empezó a hacer salchicha de tiburón, pero tiburón revuelta con carne de res. Entonces creyó el técnico que podía inventar la salchicha para que supiera como a la de tortuga, pero no se pudo. Él pensó que como el tiburón era marino, podía darle el sabor a salchicha de un animal marino, pero no se pudo. Entonces me acuerdo que para hacer la salchicha del tiburón tenía que meter mucha carne de res, revolverla con la carne del tiburón, pero aún así
le quedaba un olorcito a tiburón. Entonces no se pudo, no pegó y la planta tuvo que cerrar. Por eso ya la tortuga ahorita, en el momento en que yo estoy hablando, se sale usted en una lancha a pasear, hablo de Zihuatanejo. Se sale en una lancha y ve brillar, cuando sale el sol, ve brillar bastantes espejos. ¿Por qué? Porque las tortugas se están asoleando. Ahorita está totalmente ya volvió al nivel de antes. Hay demasiada tortuga. Está prohibido matarlas, está prohibido comer huevos de tortuga y está prohibido todo. Por lo tanto, estamos con mucha tortuga a nivel México. Bueno, yo le voy a lugar. Claro que sí, no, pues era un manjar. ¿Y saben qué? Yo me la comía cuando salían los escapularios, no escapularios, los rosarios de salchicha y los metían al ahumador. Cuando salía la salchicha solamente ahumada es cuando era más riquísima para nosotros. ¿Y saben qué hacíamos ahí en la planta? Había terrenos propios de la planta muy cerquita y en esos terrenos sembramos matas de chiles. Chile verde, chile mirasol, chile guajillo, chile verde, chile de árbol, todo eso lo sembramos. ¿Por qué? Porque le mordíamos la salchicha y le mordíamos al chile verde. Así que eso comíamos todos nosotros todos los días. Nos encantaba comer la salchicha, pero ahumada. Es que ya que estaba cocida, metida a un cúter y metida a un túnel de mucho vapor y ya engargolada y lista, empacada para ir a la venta, ya para nosotros no era rica. Rica era cuando estaba ahumada. Eso era lo más rico para nosotros. No sé si ustedes han probado la carne ahumada. Sabe muy diferente a cocida, así es. Así nos la comíamos y esa es la historia. Y tengo más para ustedes, le paso a la cronista. Wow, eso es una locura porque yo no me imagino eso realmente. O sea, ya es, digamos que empezaron a elaborar los campamentos tortugueros a partir del año 60 aproximadamente, 70 por ahí. Uh-huh. Y bueno, entonces yo tengo otra pregunta para ti, Seferino. ¿Sabes o recuerdas de la existencia de otras plantas matadoras de tortugas en México? Miren, Productos Pesqueros Mexicanos tuvo plantas en todo el país. Todas estas plantas se dedicaban a pesca marina. Uh-huh. Así es. Nosotros, por ejemplo, yo hablo de la que yo estuve, porque no estuve en las otras. Estuve visitándolas con todo gusto, pero yo estuve en la mía, que fue en Zihuatanejo. Nosotros pescábamos diario como unas 5 toneladas de tiburón. Diarias. 5 toneladas de tiburón. 5 toneladas de tiburón. Eso pescábamos diario. ¿Por qué? Lo sé porque yo las recogía de la playa diario para llevarlas a la planta pesquera. Entonces, conozco perfectamente y tengo fotografías de eso, por cierto. Entonces, eso fue la otra matanza que hubo. Después, cuando la planta ya vio que ni con el tiburón, ni con la tortuga podía hacerse el negocio que estaban haciendo, entonces fui a pasar unos barcos por el canal de Panamá, me traje esos barcos y a esos barcos les quité las lanchitas que traían de auxilio para meterlas a la villita. Y en la villita, Díaz Ordaz ya había mandado un flete de África para sembrar tilapia en todas las lagunas de México. Yo hablo de la laguna de la Villita. O sea, en esa laguna nosotros sembramos la tilapia en 1964. Sembramos la tilapia y de ahí empezó a crecer la tilapia y empezamos a cosecharla. Ahí, en la planta pesquera donde yo trabajé, ahí la tilapia se fileteaba todos los días, cientos de toneladas al mes. ¡Wow! Ese mundo o esa etapa de México donde la tortuga era considerada un recurso pesquero y nada más. Imagínense, amigos. Tenemos otra pregunta para ti, Seferino. Yo estoy muy curiosa de saber con quién se obtenía el permiso para elaborar plantas en México. O sea, ¿quién otorga? ¿Era la Comisión de Pesca? Las plantas eran descentralizadas, eran parte del gobierno. El gobierno es el que otorgaba los permisos.
Nomás les platico, yo era el jefe de la flota pesquera de productos pesqueros mexicanos para mandar buques desde Ensenada hasta Guatemala, aquí con sede en Zihuatanejo. Sí, entonces yo firmaba, para que un barco pudiera salir a pescar en Zihuatanejo, yo firmaba un despacho vía la pesca, pero ese despacho iba otorgado por el armador, que era la planta, o sea, el dueño del barco. De ahí firmaba la Capitanía de Puerto, ahí firmaba la Secretaría de Pesca y ahí firmaba el jefe de la flota, que era yo, para que ese barco pudiera salir a pescar a alta mar. Ok. Entonces sí, pues era manejado por el mero gobierno, recurso pesquero, no más. Así es. Wow. Y ahorita ahorita que estamos platicando fuera de las grabaciones, Seferino nos está diciendo que él, en esta planta en la que él trabajaba, él era el responsable sanitario, ¿no? ¿O no? Era el que hacía el reporte diario. El jefe de la flota. Y hacía el... Ok, en otro lugar. Ok. Bueno, perfecto. Y también ahorita ya saliendo así, porque obviamente estos podcasts son bastante espontáneos, ¿verdad? Y bastante como espacio seguro, como charla. Y yo traté de captar una idea en la que, por ejemplo, don Nacho, como ya sabemos, el fundador del proyecto Salvemos la Isla de Ixtapace, líder conservacionista de tortugas marinas, él era un pequeño todavía también, y están, pues don Nacho y Seferino son conocidos aquí en el pueblo, pues de Zihuatanejo, y don Nacho estaba comentando que él y sus compañeros de la escuela fueron conejillos de India para probar las salchichas de tortuga, y que bueno, ¿y qué tal el sabor, don Nacho? Y me gustaría saber también en qué año iban, o qué era la primaria, y qué edad tenía usted. Sí, mira, pues de edad no te puedo platicar porque luego salen cosas, ¿no? Fue en la secundaria cuando fuimos a ver a qué sabían esas salchichas. Por cierto que estaban muy sabrosas y nomás esa vez la comimos, creo. Y entonces mira, quiero comentarles que cuando se puso esa planta ya se empezó a más o menos a no ser tanta matazón de tortuga nomás por una piel, sino te iba también la carne y todo lo que se pudiera, inclusive hacían guano, ¿no? Con los demás restos de la tortuga, o sea, aprovechar lo más que se podía, porque ya se fue agarrando conciencia de que tenía que hacerse. Pero realmente cuando fue en 1990, cuando realmente a nivel nacional se hizo la veda total. Sí, la veda total, sí. Y entonces, bueno, por eso se hizo la nueva ley, Semarnat. ¿Cuál teníamos? La 2010, ¿no? Entonces llegó la 2012, Semarnat, la 162, Semarnat 2012. O sea que vino a ponerle más énfasis, a más cuidado a la protección de la tortuga. Y entonces y qué bueno que yo pensé en este personaje que está con nosotros, de que viniera a contarnos, porque es la esencia de la tortuga en movimiento, tanto viva como muerta y empacada. Y qué más que él, que estuvo adentro en el corazón de esta acción, ¿verdad? Y nosotros pues lo veíamos, lo sentíamos y la probábamos inclusive, ¿verdad? Entonces fue un acierto haber traído con nosotros a Seferino. Ahí. Oiga, y bueno, ahorita Seferino escribió un libro que se llama Historias de Zihuatanejo, Ixtapa y Costa Grande, en el cual ahorita nos enseñó una foto de don Nacho liberando crías junto con sus hijos, Seferino, aquí en la isla de Ixtapa, Zihuatanejo. Y eso fue hace aproximadamente 25 años. O sea, es muchísimo tiempo desde que pues el señor Ignacio está presente en la labor de protección de tortugas marinas, ¿no? Y justamente ahorita se reía, carcajadas, decía, era una locura que en 25 años alguien quisiera conservar tortugas, ¿no? Lo tomaban de a locos.
Sí, pues, sí, es muy difícil entrar a la conservación. Pues, todo conservacionista, yo no sé por qué debe tener ese riesgo, inclusive de perder la vida, pues. O sea, no entiendo, cuando debe tener el apoyo tanto del gobierno y de la población, pero cuando nomás piensa la población o el gobierno en billetes, pues por eso estamos perdiendo el espacio de nuestra vida silvestre. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, no hay que ser egoísta, tenemos que darle a nuestros hijos. Ya está quemada esta palabra de que dejarle a nuestros hijos, pues ahora cuando ya tenemos que seguirle peleando en esta cuestión, hombre. Perfecto, pues ¿qué información estamos teniendo ahora? Y justamente tú, Seferino, ahorita mencionaste acerca de la ubicación de la planta aquí en Zihuatanejo, pero la verdad no escuché bien. Estamos haciendo milagros porque estamos grabando este podcast acá en la isla de Ixtapa con los ruidos de las olas y todo esto. Entonces no fue posible para mí de escuchar bien la ubicación exacta de dónde se encontraba la planta, y también quisiera que nos compartieras cuál era el nombre 1 de la planta completo y el segundo nombre completo de la planta, porque tuvo 2 nombres, me comentabas, ¿no? La planta llegó a ubicarse en un lugar que se llamaba El Limón. El Limón porque ahí era una huerta de limones y una huerta donde había varios árboles frutales, y ahí se le llamaba El Limón. Después, cuando ya invadió la población, se le llamó Colonia El Limón. Hoy se llama Colonia El Limón, y ahí está la planta. Y la planta al principio, cuando llegó, era propiedad de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca de México. Después eso tuvo cambios y se tuvo otro nombre, cuando ya se hizo una planta descentralizada del gobierno. Ahí se le puso la planta de Productos Pesqueros Mexicanos SADCB, y de nombre parecía Propemex, así se le llamó a la planta. Y sigue estando esa planta en la Colonia del Limón. Esa planta no funciona para nada, hace muchos años que no funciona. Ya está ahí como una propiedad, quién sabe de quién. Ahí viven ya familias dentro de la planta. Ahí hacen las fábricas de hielo que nosotros instalamos en ese entonces, siguen trabajando, y las familias están ahí, parece que viven de esas fábricas de hielo. Es que esa información que nos estás aportando ahorita es para estas nuevas generaciones y para también los que no tienen pues idea de lo que es o de tener acceso a esta información que nos estás diciendo, es oro realmente, Seferino, porque no me imaginaba toda esta información que se tiene, ¿no? Que dar a conocer a las personas, a los jóvenes, porque es una locura total. Imagínense, Seferino también nos estaba diciendo que en esa planta que elaboraba cuando en aquel entonces tenían cuartos fríos para conservar la papada a menos 50 grados centígrados. ¡Qué locura! A ver, la papada, ¿para qué la utilizaban? Y también me gustaría saber la segunda cosa, ¿de qué hacían la salchicha? O sea, ¿de qué parte específicamente? ¿Y para qué usaban la papada? La salchicha se fabricaba totalmente de carne de tortuga antes. Cuando se prohibió la carne de tortuga, se empezó a hacer salchicha de carne de tiburón revuelta con carne de res. Para entonces se ocupaba tener una papada de puerco. Aquí le decimos lonja. Allá le dicen papada, yo no sé por qué, pero así científicamente le decimos papada. Entonces la teníamos que conservar a 50 grados bajo cero para que esa papada pudiera servir para revolverla con la carne de res y con la carne de tiburón, para poder, pero realmente no funcionó. Y no funcionó, ¿por qué? Porque el tiburón siempre tiene un chuquillo, y ese chuquillo, pensó el inventor que por ser un animal marino le iba a quedar con el sabor de la tortuga. Pues no. Ahí quedó el chuquillo de tiburón, no se vendió la salchicha, fue diferente y ya se tuvo que parar la planta. Wow. Está encarrerado. Sí, es él el que tiene la información. Oiga, y yo ahorita ya pues mencionando, porque obviamente tenemos un solo micrófono,
Don Nacho me llegó a comentar que aquí en la playa Quieta era un sitio de matanza para tortugas marinas. ¿Qué recuerda usted cuando era joven? Y después Seferino, que nos diga. De ese lugar. Sí, ¿por qué se llama la hedionda? Porque apestaba desde la matanza que había de tiburón y de tortugas allí, ¿no? Entonces, es todo lo que te puedo decir. Por eso mismo. Y ahora se llama Playa Quieta. Pero antes era la hedionda por el olor o el hedor que daban la matanza de tiburones y tortugas allí. ¿Vale? Wow, qué información tan importante, ¿no? Oiga, don Nacho, y también ya platicando, cuando estaba funcionando esta planta, usted me decía que a ustedes les llevaban huevos para sembrar. Entonces eso es como algo, como de los primeros corrales de incubación para proteger nidos que hubo. Oiga, y eso es una pregunta que le tengo, y la segunda es, o sea, ¿le sacaban los huevos a las hembras o cómo? ¿A las hembras muertas para la planta? Sí, obviamente la primera persona que nos empezó a llevar, o sea, al matar la tortuga, a veces traían los huevos antes de sobarlos. Y entonces se buscó una opción, la buscaron ellos, una opción de llevar esos huevos a que nosotros los enterráramos en la playa Las Gatas. Entonces Seferino fue uno de los que hizo, me enseñó una foto mía donde yo estaba entrando huevo a esa edad y perdí la foto y él me la dio a mí y no sé dónde quedó, pero ahí fue donde empezamos a hacer un corral de incubación de huevos de tortuga. Y obviamente los huevos tiernitos no se daban, pero los que estaban ya más avanzados sí salían. Entonces quizás allí fue cuando yo empecé a ver que debíamos cuidar a esos huevos, esos nidos. Pero fue Seferino el que me los llevó y él tenía una foto donde yo estoy enterrando los primeros huevos allá. Sí. Oiga, don Nacho, yo tengo una pregunta. ¿Quién lo capacitaba a usted para enterrar los nidos? ¿Había permiso en ese entonces o ni se hablaba de un permiso? Nada más era como ahí a la de Dios. Entierren los huevos, que nazcan las crías para no vernos muy sanguinarios, muy sangrientos, extractores, matadores. No, hombre, no veíamos como unos santos al querer salvar algo de lo que ya estaba muerto. Pues, ¿qué permiso te van a dar para que tú, que ni el gobierno sabía que cuántas hembras anidadoras estaban matando y cuántos huevos estaban, pues inclusive, pues tirando, pues, o sea, le estamos dando en la madre de la especie, en una palabra, ¿no? Y entonces, esa fue una opción, que salváramos algo. Y sí lo hicimos, pero ya después llegó un permiso donde teníamos el corral de incubación de huevos, llegó un permiso donde ya de arriba le dieron el permiso para que hiciera su casa o renta de equipo de snorkel a un señor llamado Carlos Durán, ¿verdad? Entonces, y de allí nuestros nidos, nuestros corrales, para afuera, no se le veía porque tenían que tener uno cuidando huevos de tortuga. De veras que se veía nefasto. En cambio llegó uno afrancesado, hizo su escuela de buceo y todo, y todo se tiró como aquí en la isla. Aquí en la isla yo tenía nidos in situ, allá donde está acá en la playa de Coral. Yo tenía in situ y los tumbaron, por eso es mi odio contra esa gente. ¿Por qué tumbaron los nidos in situ y de tortuga carey, no otro tipo de tortuga? Entonces, pues eso me da más rabia y me da más ganas de luchar por esta cuestión. ¿Sí? Wow, o sea, don Nacho no es nuevo en esto, ¿eh? O sea, él fue la familia Maciel en general, don Nacho, quien se dedicó, quien se involucró. Obviamente, pero pues Seferino, conociendo a todos, pues él conocía a todo el mundo y sabía que nosotros pues, allá teníamos y allá la podíamos hacer. Y obviamente, y te digo que había una prueba donde él me sacó foto enterrando los primeros huevos de tortuga para que esto no se echaran a perder, pues todos se echaban a perder, eran pues, miles de huevos. Pues miles de huevos, ¿cuántas tortugas no mataban?
Y entonces él empezó a llevarla y hicimos un corral bien grande. Este que tenemos pequeño, no, corral grande y todo como de siempre, no, trabajando de gorra, no de gratis, pero no, sino, sí, o sea que no recibían ninguna lana, sencillamente pues estabas tú satisfecho con lo que estabas haciendo también. Bueno, entonces por eso mismo yo no puedo permitir aquí en la isla que estén depredando los nidos, ¿eh? No puedo, está mi vida de por medio, ¿eh? Eso está, va por ti, Carey, quiere decir, va mi vida por ti. Eso quiere decir. Es que Seferino decía que eran toneladas. Entonces esa iniciativa la tuviste tú, Seferino, ¿o quién te dijo? ¿Quién te dijo que se tenían que enterrar los nidos, que se tenían que proteger esos huevos que sacaban de las hembras muertas de esa planta? Pasó lo siguiente. Nadie sabía nada de tortuga. Nadie sabía cómo clasificar. Por intuición humana, la gente decía, ahí hay huevos en esa tortuga que ya están sazones, que ya están a punto de que la tortuga vaya a poner. A la gente que capturaba la tortuga no le importaba si estaba preñada, si traía huevos o no traía, le valía madre. La gente que iba ahí le pagaban un porcentaje por cada caguama, por cada tortuga, y eso era todo. Por ese motivo, en la planta de productos pesqueros mexicanos, nosotros cuando mataban a ellos, yo no era matancero, pero yo era el jefe de la flota, pero tomo yo lo veía, cuando mataban las tortugas, amontonaban toneladas de coral, que no eran huevos todavía, era coral, o sea, el huevo amarillo apenas, que sí iba a ser huevo, pero pues ya habían matado la tortuga, así se llamaba coral. Entonces, toneladas de coral, pero aparte, la gente que estaba ahí, por órdenes del director de la planta, ordenaba que los huevos se apartaran. Sí, pero los que lo estaban apartando no sabían cuál huevo estaba listo para nacer y cuál no. Entonces nada servía. Por eso lo que cuenta Nacho, que llevamos huevos allá a sembrar, todo se hizo por la experiencia del legendario Oliverio, padre de Nacho, de ese señor legendario que sabía mucho de mar. Él decía más o menos cuáles huevos estaban sazones. Discúlpenme la expresión, yo no sé decirles de otra manera. Le llamo sazón, porque quiere decir cuál huevo ya está listo para que se pueda meter a un pozo de 60 centímetros y nazca. No sabíamos, pero el Oliverio, que era el patriarca de las gatas, que era el padre de Nacho y que era el que manejaba todo el turismo, no el turismo, sino el que manejaba dignamente el turismo en las gatas. Entonces a él le preguntamos y él simplemente nos orientó, él nos hizo responsables de que las tortugas nacieran, pero los huevos ya estaban extraídos de las tortugas, entonces era necesario que todos esos huevos se sembraran, y como no encontramos dónde ni con quién, pues vimos al buzo más chingón de México, que fue Oliverio Maciel Díaz. Entonces él le preguntamos y dice, pues llévenmelos a las gatas y allá yo voy a sembrarlos, los que más o menos presiento que pueden salir, pero sin embargo muchos le dio Oliverio él mucha vida a la tortuga. ¿Por qué? Porque muchos de los huevos que él decidió que se sembraran, nacieron las tortugas. Así es, eso es lo importante de esto. Imagínense, tortugueros, esos inicios donde no había ningún tipo de regulación en cuanto al manejo, la conservación, la protección. Imagínense, huevos de tortugas hembras anidadoras muertas, extraídos, que eran destinadas para hacer salchichas, incubadas en corral de incubación improvisado. Eso es una información que vale oro. Entonces, wow. No sé si quiera agregar algo, don Nacho, sobre este tema maravilloso que estamos comentando. Para conservar las nidadas de la tortuga, pues fue allí la primera vez que empecé a cuidarla, porque obviamente naturalmente las que salían, las de Carey que salían allí, pues nosotros las agarrábamos, las poníamos en tina y las teníamos como mascotas, las más grandecitas, las fuimos cuidando a la Carey. Pero sembrar nido para cuidarlo y que nacieran, pues era la primera vez en mi vida de sembrar vida, ¿eh? Esa fue
Y fue por Catarino, por él, por Seferino. Él fue el primero que llevó eso. Hemos estado, sí, hemos estado en la vida juntos, hemos pasado esta vida juntos y seguimos. Y por eso se me ocurrió pues que él debería estar con nosotros aquí. Si fue, pues fue el que nos impulsó, porque ¿dónde tiro ese huevo? Pues a ver, lo llamas ya, como él dijo, que con mi papá hablaron y de veras que era eclosionaba bien el 80% como sigue eclosionando hoy. ¿Sí? Y eran huevos sacados de la tortuga, pero obviamente sabíamos que los huevos duros, de cascarón duro, esos eran los buenos. Y los que estaban cascarón blandito, pues esos nos los echábamos de almuerzo en huevos de gloria, que era con el pasote y tamar y más en las aguas, que no había mucha actividad para sacar lana para comer. Entonces no se desperdiciaba. Comíamos y no yo, sino todo casi el pueblo tenía, o sea, no servía de algo. No se tiraba nomás, no se desaprovechaba. Pero cualquier huevo con cascarón duro, ese iba a nacer porque nacieron. ¿Eh? Y ahí fue donde empezó mi cuestión de cuidarle. Y Seferino tiene mucha culpa, pues, porque la llevaba. Entonces, me encanta que hemos estado en la lucha por la supervivencia desde la tortuga. Sí, pues, obviamente, sí, Guatanejo Guerrero, sí, obviamente. Y ahora venir yo a la isla y ver que se estaban comiendo los huevos de la tortuga carey, haciendo unos huevitos y aquellos hombrones sacándolas y masacrando sin ninguna contemplación. ¿Qué trabajo me costó ahora, sea lo que sea, no bióloga? Ahora tenemos dominada la situación, ¿sí o no? Sí, obviamente a ti últimamente te espantaron. No sé, pues eso es. Pues a mí antes me golpearon. Si yo fui golpeado por estos depredadores, pero si tienes tú un interés, si tú tienes un ideal, nadie te va a espantar. Y cuando ve que no te espanta, pues ellos se rajan y esa es la lucha. Entonces, esa es la lucha, no rajarse. Y yo estoy por la Carey más al 100 y obviamente ya ahorita tenemos más golfina que Carey porque la Carey está más escasa, ¿verdad? Ya casi está en estado crítico de extinción. Pero la carey acarrea que nosotros cuidemos las otras especies, como le llamamos especie sombrilla a la carey, porque por ella tenemos que cuidar los mangles, que no los corten, porque ahí es donde ella desova, que no estén despedazando los corales, porque ahí come. Entonces, cuidar la carey es cuidar la isla Iztapa. Donde salga carey, estamos viendo que hay un ecosistema saludable, y vamos por ella. Voy por ti, carey. Excelente misión del señor Ignacio Maciel Castro. A él no le gusta mucho hablar de la edad, pero él tiene 71 años y es muy importante. 72 años, es muy importante también saber la edad, porque es también una persona pues mayor que ha estado en esto desde hace mucho tiempo como nativo también, y que puede enriquecer en este tipo de temas que son historia, ¿verdad? Y que a veces no podemos tener acceso a ningún libro. Y él justamente hablaba de que había carey en la playa Las Gatas, donde iniciaron el corralito para proteger los huevos que sacaban de la planta. Y justamente pues Ignacio Maciel Castro fue testigo de la extinción de una colonia de anidación de tortuga carey en Zihuatanejo, y fue en playa Las Gatas. ¿Puede hablar un poquito de eso? Bueno, sí, un poquito. Obviamente de chamaco y de joven, pero desde chamaco empecé a interactuar con la tortuga carey. La veíamos cómo salían de la playa al mar, y nosotros por dar a ellas bonitas las agarrábamos, las poníamos en bandejas, inclusive ya cuando tenían por ejemplo unos 35 centímetros su caparazón, ya las tenemos en pilas, 2, 3 tortugas. Inclusive ya toda la gente, todos los restauranteros empezaron a tener tortugas para llamar al turismo, ¿no? De atracción turística, ya después todo el mundo lo tenía. En cambio ahorita ni un minuto debes tener una tortuga retenida, ni un minuto. En cuanto nacen vas a ponerla en la charola y llevarla al mar. Obviamente nosotros aquí en la isla pues, están impuestas casi a nacer a las 6, 7 de la noche. Por eso justamente luego la llevamos a soltar a la arena para que ella camine hacia el mar, ¿verdad? Es necesario obviamente que caminen a la arena para que agarren su impronta, agarren su información magnética de dónde van a regresar.
Sí, pues, pero creo que me salí de la cuestión porque estamos hablando de aquella colonia que vi perder. Vi perder en Playa Las Gatas. Mira, conforme fue llegando gente, pobladores a Las Gatas, se fue perdiendo la afluencia de anidadoras a Las Gatas. Se hizo una colonia de individuos, pero se perdió la colonia de carey anidadora allá. Y yo estaba viendo que iba a pasar lo mismo aquí en la isla y me la estoy rajando porque no va a pasar. Si no, y viste que ahora se me ha puesto a mí muy difícil. Como, por ejemplo, salvemos la isla de Iztapa. Tengo la acta constitutiva que el gobierno federal me da 99 años de permiso para proteger la isla, empezando del 2010. Y ahora tenemos, a nombre de esa asociación, se saca el permiso, a nombre de la asociación Salvemos la Isla, se saca el permiso anual para monitorear las 4 playas y que estamos bien, no estamos peleando con nadie. Los que pelean conmigo están mal y pueden llegar a estar peor. Viva la isla de Iztapa. Sí, la verdad es que don Nacho compartió una información bastante buena. Ya habrá otro capítulo, porque hay mucho que hablar de eso, para hablar sobre la defensa de la colonia de anidación de la tortuga carey aquí en la isla de Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero. Bueno, se nos acabó el tiempo. Miren, tan rápido yo ni lo sentí. Ya 42 minutos. Seferino, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tu presencia es un honor, realmente. Para despedirnos, quisiera que nos dijeras hablando desde una cuestión humanista, ¿cuáles eran tus sentimientos en aquel entonces cuando tú trabajabas en esa planta, cuando veías que morían las tortugas a tubazos? Y muchas gracias por estar aquí. Realmente el sacrificio cotidiano que yo veía con los quelonios, que no podía defenderlos ni el gobierno ni la ciudadanía, para mí era algo como que estábamos haciendo una masacre indebida. Así lo sentía yo y realmente me sentía maniatado. Me sentía muy mal sabiendo cómo estaba matando simplemente con las toneladas de coral, de huevo no sazón y de huevo ya listo para nacer, se estaban desperdiciando. A veces que no cabía ya el lugar, en el lugar donde estábamos llevándolas para enterrar, se saturaban los lugares, entonces nos íbamos a tirarla al basurero. O bien llamábamos a la población para que se llevara ese coral y ese huevo que estaba tierno para que se lo comieran. Mucha gente asistió a llevarse ese huevo y ese coral para comérselo. Y de esa manera yo me sentía un poco aliviado sabiendo que le estaba dando de comer a la población y que la población estaba aprovechando lo que antes estábamos desperdiciando. Nosotros éramos simplemente trabajadores de esa planta, nosotros no sabíamos ni qué hacer, pero naturalmente que somos humanos y sentíamos muy mal lo que estaba sucediendo. Pero afortunadamente llegó con una visión muy importante y futurista del gobierno federal, prohibió la matanza de tortuga y con eso se solucionó casi todo. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos por este momento épico en el que estamos compartiéndonos un poquito, todos nosotros. Unos saludos enormes y nos vemos pronto. Es que la verdad es que hay mucho tema que hablar y don Nacho tiene muchísimo que decir, así que esténse atentos para el próximo capítulo que se va a tratar exactamente sobre defensa de la colonia de anidación de tortuga carey aquí en la isla de Ixtapa, el lugar sitio número 1 en el Pacífico mexicano para la anidación de la tortuga carey. Entonces, ya habrá otro momento para hablar de este tema, que está increíble dejar esa introducción, don Nacho. Entonces, pues nos vemos pronto y muy felices. ¡Chao! Adiós.